Y ya estamos aquí en la salita con nuestros invitados y vamos a hablar precisamente de lo que ha ocurrido este fin de semana con Deportivo Moquegua, que ha sido el club que ha sido extorsionado. Pero antes vamos a presentar a nuestros invitados, José Manuel Saavedra, que ya es habitual acá, que siempre nos acompaña. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y Walter Dolores Ramírez, que también está con nosotros acá. Gracias a ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, hemos hablado de extorsiones de todo tipo, ¿no? En transportistas, bodegueros, peluqueros, barberos, empresarios. Pero ahora llega la extorsión en el fútbol. Habíamos escuchado de mañas dentro del fútbol, también que están involucrados jugadores, pero no al punto que lleguen a extorsionar a un jugador diciéndole hasta expulsar, lesiónate, ve tú lo que haces, porque si no me llevo la plata, es por las apuestas. No, quieren ganar el partido a nivel de Lampa, tienen una estrategia totalmente diferente, porque hay negocio, hay dinero, hay apuestas y sobre todo hay localidad de consumo. Porque se proyectan al consumo al mes, a llegar a una Liga 2, a Liga 1, ese presupuesto del millón pasa a los 5 millones en una taquilla, entonces ya es comercial y es economía para el Lampa. Pero eso yo lo había escuchado en la Copa Perú y en Liga 2. Ahora, ¿nos comentabas algo de Liga 1 también? Liga 1 es el mejor mercado de lo que existe en el negocio del fútbol peruano. Todos quieren llegar a la Liga 1, porque la taquilla en cada ciudad ya sobrepasa, o sea, es fiesta, es economía, es producción y sobre todo el dueño del club ya tiene otro concepto económico. Ahora, Walter, esto es importante porque lo que había dicho Nadia es significativo. Esto solía ocurrir en Copa Perú, en la Liga 2, pero ¿en qué momento escala y bajo qué figuras escala a la Liga 1 y ya a lo más grande del fútbol nacional? Yo creo que después de la extorsión personal a Paolo Guerrero, de ahí es el modelo sobre ellos y sobre lo que va a venir. Entonces ya lógicamente, ahí donde entra también el concepto musical. Simplemente no estaba visto, se decía, se comentaba, pero ellos de mío no lo decían. Cuando ya comenzaron a meter balas a los buses, y hace meses, ya eso como que impactó, y ahora lo que ha pasado con Aguamarina ha sido totalmente fuera, ¿no? Fuera del concepto nacional en realidad, ¿no? Pero ahora, no ha sido solamente a Paolo Guerrero. Oliver Son en el 2023, si no me equivoco, también fue extorsionado, creo que le pedían 10.000 soles. Chávez, que lo acabábamos de ver, también fue extorsionado. Todos de primera división, Son, Paolo Guerrero, jugadores... Cueva también, jugadores de la selección nacional. Y ahora se hace visible mediante un club de segunda división, sí, ¿no? Que todo esto ese primero que ha salido a denunciar. Porque deben haber otros casos, por supuesto. Y van a salir, no quieren. Es lo que pasa es que es muy difícil denunciar. Es muy difícil. Claro, porque digamos, el de Paolo Guerrero fue probablemente el más público y se trató así como que tratando de tapar las cosas y salir rapidito del problema, ocultarlo más como un tema personal. Pero fíjate, estas prácticas vienen además ya de otros países, ¿no? En Colombia también los han extorsionado y es más, secuestraron al papá de Luis Díaz, que es un jugador colombiano, que tuvo que pagar un rescate millonario. Y creo que sí lo rescataron, ¿no? Creo que lo asesinaron. O lo asesinaron, sí, imagínate. Claro. Entonces, nadie se salva. Hoy día justamente escuchaba que la policía, el general Arriola salió a declarar que está creando una unidad especializada de extorsión, pero para transportistas. Pero vemos que esto se está desbordando y ya llegó al fútbol. Y como ustedes decían, bien, la gente no denuncia porque tiene miedo. José Manuel, ¿te parece si vamos a revisar precisamente cómo es que ha avanzado la extorsión y a qué nivel hemos tenido que llegar y han tenido que llevar en este caso los cantantes de Armonía 10 que se están presentando en sus conciertos? Podrían llegar. Así es, los futbolistas. No, pero no me imagino yo. Vamos a ver. Herido corazón, herido corazón, herido corazón, ella se fue para siempre. Dejaron de lado los trajes con lentejuelas y colores llamativos para cambiarlos por casacas que usan para cubrir los chalecos antibalas. A pesar de la incomodidad que acarrea usar los pesados chalecos antibalas, los integrantes del grupo Armonía 10 se sienten obligados a portarlos para proteger sus vidas. Detrás de las sonrisas, bailes sensuales y bromas que llevan a la alegría al público, está el temor que invade a cada uno de estos artistas.
atentados contra esta orquesta de cumbia no son nuevos. Hace tan solo unos meses sufrieron la pérdida de uno de sus integrantes, Paul el Ruso Flores. Que más sufrió mi corazón, qué lindo fue soñar contigo. ¿Será que los trajes llamativos y llenos de vida de las distintas orquestas peruanas llegaron a su fin? Ahora ya no solamente las personas, en algún momento todos estuvimos en casa y tuvimos que salir a las calles con nuestras mascarillas, entonces ahora ¿qué va a tener que pasar? Vamos a tener que salir todos con un chaleco antibalas, vamos a tener que de repente deportistas verlos con ese tipo de situación, o sea, ¿hasta dónde ha llegado el extremo de esta situación para que pueda explotar de esta manera? Ahora, Walter, José Manuel, por ejemplo, ¿en qué momento se puede producir lo que ha ocurrido con los grupos de cumbia? No es una novedad que los extorsionan, que la delincuencia está detrás de ello, pero también en algún momento se trataba como que sin querer tocarlo mucho, sin darle mucha luz, y de repente, plum, reventó y todos. ¿En el fútbol va a pasar exactamente lo mismo? Se inició todo. Se ha pedido, ¿no? Es como una ola. Ha venido. Así es como una ola. Es como una ola. Venía del norte, en Trujillo, en Chiclayo, Piura, ya se manejaba el tema. Yo escuchaba, yo he sido manager de grupos muchos años, entonces siempre escuchaba y yo no lo creía. Y cuidado, no digas, no hables, no lo conozcas, no converses con ellos. Yo fui manager de una banda emblemática allá, Candela. Yo traje a Lima Candela de Chiclayo, le hice número 1 por los éxitos acá. Entonces, mi empresa se encargó y yo sentía lo que se venía. Y eso comenzó a llegar a Lima, Huacho, Barranca. En Barranca fue una zona muy roja de extorsión, increíble, más que Trujillo en un momento. Entonces, ahí pasó la capital. Estamos en la capital y en la capital tenemos armas de guerra, tenemos francotiradores, tienen una tecnología. Yo creo, como decía acá mi colega Saavedra, que la policía está haciendo, ¿no? Ya un plan de inteligencia totalmente estricta, porque es lo que necesitamos, ¿no? Ahora, acá hay que resaltar algo. En lo que va del año tenemos más de 20.000 denuncias por extorsión. Eso quiere decir que cada 19 minutos hay una denuncia en la comisaría por extorsión. Cada 19 minutos. Y eso es preocupante porque solo el 60% de las personas denuncian la extorsión. O sea, tenemos un hueco de 40% que no sabemos qué está pasando ahí. Y ahí deben estar los futbolistas, grupos musicales pequeños que tienen miedo porque la gente no se siente que la defiende. Claro, y ahora, de ese 60%, ¿cuántos de ellos llegan a un muy buen puerto en sus denuncias y llegan a prevenir la situación? El tema es que no lo denuncian porque si inmediatamente van a una comisaría, hay algunos malos agentes, malos policías que alertan al extorsionador. El extorsionador, tú sales de la comisaría y te dicen, acaban de venir, has denunciado, te fregaste y te meten una dinamita en la puerta de tu casa. Y por eso mismo, perdón Paco, por eso mismo es que esto no se ha revelado de alguna manera en el mundo del fútbol de una forma abierta. Ha pasado muy por agüita tibia, pero esto ha llegado hasta dirigentes de primera división que han decidido renunciar. No vamos a mencionar nombres, no vamos a mencionar clubes, mejor por su seguridad, pero me imagino que ya hay acciones que se tienen que estar tomando de parte de la federación, de parte del presidente Agustín Lozano, para lo que queda del campeonato y lo que vendrá el próximo año, a pesar de que va a haber un cambio el próximo año en el campeonato, ¿no? Ahora los dirigentes de cada club van a tener que tenemos un presidente en cada liga. Y quiero contar algo, ¿no? En la selva había un presidente que me contó muy íntimamente, me dice, Walter, yo pagué una extorsión y pagué rescate de mi hija 60.000 soles. No lo quise contar de vergüenza, porque me da miedo y sobre todo no quiero que sepa. Creo que es más miedo que vergüenza. Entonces, es miedo, es terror. Terror, entonces así es. Me contó y lo escuché, wow. ¿Y conversaste con el Consejo Federativo? No, ni lo supieron. ¿Por qué? Porque no tienen un ente, o sea, yo creo que la federación a partir de este momento está escuchando este mensaje. El presidente Lozano, muy capaz de hacer las cosas y lo va a hacer porque es importante la seguridad de los jugadores, de los presidentes de clubes, vicepresidentes. Es más, entrenadores que vienen del extranjero van a comenzar a llamarlos y eso va a pasar. Entonces va a ser noticia. Y para evitar eso... Y nuevamente hay que fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia. Si no tenemos inteligencia, no va a servir de nada lo que puede hacer el nuevo presidente. O sea, es urgente que no solamente que jure el gabinete, que tengo entendido que será en unas horas, sino además que se disponga pues el ministro del Interior con la policía
a poner en marcha ya esta unidad que hoy día lo anunció el general Arriola, para que se pongan a trabajar, pero no solamente con el tema de los transportistas, porque acá la gente más, digamos, los bodegueros, las pequeñas boticas de barrio, ellos están más expuestos que incluso las grandes agrupaciones que sí tienen capacidad para tener seguridad privada. Pero el bodeguero, el de la esquina, el pobrecito, le vuelan su casa, los matan y no pasó nada. Son cifras que lamentablemente estadísticamente se van incrementando, pero a mucha gente no le importa lo que está pasando. Así es. Lo extraño es que nadie se indignó cuando pasó todo esto, ni quisieron sacar a Dina en ese momento, y sí la quisieron sacar ahora. Pero bien, señores, vamos a continuar con más. Y vamos a hablar de cómo enfrentó El Salvador la delincuencia. Pero antes de eso quiero agradecerte, Walter, por estar presente con nosotros. Es importante también haber revelado de alguna manera lo que viene ocurriendo en el fútbol profesional, que no deja de ser víctima de la extorsión, porque hasta ese punto hemos llegado, señores. Y ahora sí vamos a ver la nota de cómo enfrentó El Salvador la delincuencia y cómo fueron cambiando las cosas en este país. ¿Estaremos cerca de lograrlo nosotros? Lo veremos. La extorsión es un fenómeno que no solo afecta al Perú, sino también a varios países de la región. En México, por ejemplo, durante el primer semestre de este año se registraron casi 6.000 víctimas de este delito. En Honduras, la extorsión mueve alrededor de $200 millones anuales, mientras que en Colombia, desde las cárceles se manejan aproximadamente 2.000 millones de pesos colombianos al año. Pero hay un país que destaca, no precisamente por el aumento de este delito, sino por haber logrado reducir su incidencia. El Salvador, que desde 2022 ha logrado disminuir sus índices delictivos en medio de cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos. Cuando los políticos dicen, es que la realidad de El Salvador o la realidad de Panamá es otra, obviamente culturalmente somos diferentes, sin embargo los delitos son los mismos. Asesinatos, extorsiones, desplazamiento forzado. Lo que va a cambiar es la estrategia para combatirlos y eso adecuarla a la realidad de los países. El debate sobre aplicar el modelo Bukele en el Perú no es nuevo, pero se reabre luego del anuncio de un gremio de transportistas que busca pedir ayuda a El Salvador para combatir la extorsión en su sector. Ya hemos tomado una decisión como ANITRA, pedir apoyo internacional. Vamos a dejar un documento hoy a la Embajada de El Salvador, porque tenemos que pedir apoyo, ayuda a otros países internacionales, porque no podemos seguir lo mismo. Según la Fiscalía General de la República de ese país, entre junio de 2024 y mayo de 2025, las denuncias por extorsión pasaron de 844 a 541 casos, una reducción del 35.9%. Y si se compara con el año anterior, los casos disminuyeron en 51%. ¿Y qué sucedía en El Salvador? Por ejemplo, después de cobrar extorsión, yo tengo un amigo empresario que eso le sucedió, de autobuses. Después los pandilleros le pidieron que les tenía que entregar 3 autobuses de los 8 que él tenía y pasarlos a su nombre. Después estos se volvieron empresarios. Me explico, a mí no me extrañaría que pasara eso en Perú también. El dueño de una cevichería, que tal vez es de las mejores, de las que más venden, decirle, miren, necesitamos que su cevichería ahora sea nuestra. Ese es el problema de cuando el crimen no se neutraliza. Pero ¿cómo logró El Salvador combatir el avance de la criminalidad? Se creó un gabinete de seguridad ampliado en el cual la Fiscalía, Fuerza Armada, Policía, Centros Penales trabajan de forma sistemática. No trabajan independientemente. Yo creo que también la voluntad política fue necesaria. Desde 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción, instaurado tras el fracaso de los acuerdos con las 2 pandillas más temidas de ese país, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Entre las medidas adoptadas figura la construcción del Secot, una megacárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 presos, además de juicios colectivos, jueces sin rostro y detenciones masivas, que han derivado el arresto de 75.000 personas en 2 años, generando denuncias por capturas arbitrarias y abusos. Para que Bukele haya podido hacer lo que hizo, él tuvo que hacerse del control del Poder Judicial, del control del Legislativo y obviamente del control del Ejecutivo, cosa que aquí no ocurre. Entonces, ¿qué se podría hacer para frenar este flagelo que golpea el transporte público? Sería importante una mesa técnica entre la Policía Nacional, la Fuerza Armada de Perú
la Fiscalía y representantes del sector transporte. Y en esa mesa técnica se deben a conocer qué rutas están siendo extorsionadas, cuánto pagan, cómo es el modus operandi de cobrar la renta, si lo llaman del mismo número. Me explico, es decir, es un trabajo exhaustivo que hay que comenzar a hacer. Una propuesta que también comparte el ex viceministro del Interior. Que si pusiésemos en Big Data y con inteligencia artificial toda la información que está en el repositorio del sistema de denuncia policial de la policía, posiblemente en un mes y medio tendríamos perfectamente modelado qué es lo que el fenómeno extorsivo y podríamos cruzar todos los números telefónicos donde se han hecho las extorsiones y indagar a quiénes pertenecen o quién los registró. Desde agosto del año pasado, 65 personas han sido asesinadas en ataques a vehículos de transporte público, según la Fiscalía. Por eso, el reclamo es claro. Se necesitan respuestas eficaces, no medidas ni recomendaciones cuestionables, como simplemente evitar responder una llamada extorsiva. A ver, chicas, con respecto a este tema, yo soy bien escéptico de que realmente se pueda aplicar un plan Bukele y que muchos políticos lamentablemente están vendiéndonos humo y dándonos un engaño, muchachos, diciendo, el plan Bukele nos va a solucionar la vida. Yo creo que no. Es que la gente, lo que pasa es que la gente lo ve, la gente lo consume y la gente cree que se puede replicar de la misma forma acá, pero no se puede replicar, no podemos hacer un plan espejo acá en el Perú, simplemente porque las realidades son distintas, el tamaño del país Claro, es El Salvador es del tamaño de Lambayeque. La idiosincrasia, habría que hacer reformas. No solamente estamos hablando de la ola de delincuencia, sino de las instituciones del Estado. Así es, así es. A ver, modificación, de repente, yo estuve el tema de 4 la veces en El Policía Nacional Salvador, del Perú, fui entre otras cosas. el primer peruano que dijo, a ver, hablan tanto de Bukele, me voy para allá. Y fui con una delegación de alcaldes, fui con el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, llamamos al alcalde San Martín de Porres y otros autoridades que nos acompañaron. Y Paco tiene razón, o sea, en realidad El Salvador básicamente es un país muy pequeño, con una geografía casi muy homogénea. No es como Perú, que tienes costa, sierra, selva, 1.285.000 kilómetros cuadrados. Estás hablando que es un país muy pequeño. Pero acá lo más importante que habría que rescatar de El Salvador es la decisión política. La decisión política, y cada país tendrá que hacer y elaborar su plan de acuerdo a la coyuntura, a las necesidades, al tema del territorial. Si vemos por ejemplo, justo ahí están las imágenes en donde hacemos las comparaciones de lo que pasa en Perú y de lo que tenemos en El Salvador, ¿no? Mira, hasta la misma posición de los presos. Exacto. Pero por ejemplo, José Manuel, esto era para la foto. Es para la foto. A ver, pues, nos están sí, engañando. claro. Nos están engañando. Acá lo importante, cuando yo hablo de decisión política, es que el presidente junto a su gabinete se siente, que comienzan a diseñar un plan de seguridad ciudadana que el Perú no lo tiene. Claro. O sea, tiene ideas, tiene buenas intenciones, pero no hay un plan integral de seguridad necesita ciudadana. obligatoriamente derogar esas 5 leyes por crimen organizado que se aprobaron en el Congreso. Leyes que han perjudicado, así Él ha es. sido presidente del Congreso y eso él hay ha que formado hacerlo. parte de esas decisiones y de esas leyes que se han promulgado que han terminado favoreciendo al crimen organizado. Está ahora en la capacidad y en el poder para poder cambiar esas leyes, para poder de alguna manera corregir Yo lo creo que se hizo en su momento, sí. y por ahí se puede Yo creo que empezar. sí, Alexandra, hay que ver darle primero tiempo. quién va a juramentar hoy, quiénes son. En base a eso, ver si obviamente tienen la decisión política. Yo creo que sí, porque bueno, mucho más allá de las imágenes que nos han podido mostrar hasta el ojo, día de José hoy. Manuel, que yo que creo para que mí esas puede, son a ver, solamente imágenes. démosle el beneficio de la duda a Nada José más. Gerí y que tiene la voluntad política de hacer esos cambios. ¿El Congreso se lo va a permitir? Teniendo en cuenta que él lo sostiene el Congreso. Porque Así no lo es, por podemos eso. Vamos a ver si todas estas reformas pasan justamente por la aprobación del Congreso, que además están en campaña. Es probable que le digan, sí, me parece bien, vamos adelante. Exactamente. Es probable, porque están en campaña y por eso han vacado a Dina, ¿no? O Es sea, que, no ¿qué hay pasa? no hay otra razón. Evidentemente, ¿no? todos han querido desligarse de Exacto. Dina. Entonces, lo que pasa, Ale, es que muchas veces las personas salen y dicen, sí, yo voy a aplicar el plan Bukele, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a sacar tal reforma, esto y lo otro, pero no se dan cuenta o lo que no comunican es que no basa de buenas intenciones, no Ahora, es lo en único. 6 meses Tienes que le implementarlas queda de la al manera presidente. correcta. Y disculpa, Y José, ese es el otro tema. tienes que hacerlo En 6 incluso a través del meses Congreso. va a Exacto. poder hacer Claro, lo que en tiene que 6 hacer. meses No es es poco fácil. probable que pueda sacar adelante reformas institucionales para la policía, para el tema de seguridad. Es poco probable. Pero yo creo que debería centrarse el presidente
solamente hoy, porque es lo que más nos está atacando, es el tema de la extorsión. Fortalecer un sistema de inteligencia y dedicarse exclusivamente a desarticular todas las bandas de extorsión, que además la extorsión trae como consecuencia la muerte, ¿no es cierto? Porque no pagas, te matan. Entonces, bajarías el índice de sicariato, ¿no es cierto?, y de criminalidad en el país. Y acá 6 meses, por ejemplo, ponerse una meta, hay que reducir el número de homicidios violentos en 20%. Claro. Algo que se pueda cumplir, que la gente pueda creer y no, obviamente, ofrecer a la población demasiadas cosas que no se van a poder hacer. Bien, José, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias a ustedes. Hay muchísimas cosas más de las que se puede hablar y seguro te vamos a tener por aquí nuevamente, pero nosotros vamos a continuar